que es muy importante. Yo de entrada tengo que decirles que es un tema difícil. A los amigos del IDEA, porque este programa está siendo, el programa de la Cátedra Ciudadanía y Paz está siendo grabado para que la comunidad académica, estudiantes, profesores y egresados del IDEA puedan desarrollar esto a manera de cátedra virtual en la plataforma Tu Aula. Un saludo a todos ellos y a las personas que se conectan por el Facebook Live, ¿sí? O directamente por el enlace de la Oficina de Investigaciones. El fetichismo de la participación política de entrada ya nos trae un problema, y ese principal problema es que pocos de los que estamos acá hemos abordado esa categoría, y no la hemos abordado entre otras razones porque los que tenemos dogmas de fe como yo, para no hablar de ustedes, pues a mí me enseñaron en mi iglesia que ese maldito comunismo había que erradicarlo. Y si a mí me enseñaron eso de niño en mis procesos de socialización primaria, ¿cómo abordar una lectura de ese señor Marx, que poco menos era igual a un diablo? Entonces no espero que en absoluto todos, yo sé que algunos sí, una parte importante, pues han abordado ese concepto, y cuando se expone en el título de esta conferencia, que más bien va a ser charla por lo que preveo, pues nos llama la atención. Sí, bueno, ¿qué diablos hay detrás de eso, de ese fetichismo? Y abordamos la participación política en una época sumamente difícil, en medio de una coyuntura que particularmente para Colombia es especial, porque en el mayor fervor sectarista, no de discusión, de sectarismo político del país, cada 4 años pues lo bajamos con un mundial de fútbol. Entonces hoy el país está polarizado como cada 4 años, y todos de una u otra forma participamos políticamente. Pero hay que ver entonces qué entendemos por participación política, qué estamos entendiendo por ese concepto. Esa es la tarea que yo me propongo hoy, pero además poder abordar la construcción de un nuevo concepto de participación política desde el análisis crítico, y proponer un nuevo escenario para la construcción de esa participación política en el marco de nuevas ciudadanías. Entonces es un trabajo muy difícil realmente el que nos estamos proponiendo. En principio vamos a abordarlo, vamos a profundizarlo y vamos a ver hasta dónde alcanzamos. Considerándolos respecto a la conferencia anterior, he traído un material que no es material de análisis de sentido común. Son gráficas, estudios. Yo les mandé 2 materiales a correo electrónico para que a libertad de ustedes y voluntariamente pudieran verlo. Solo mirar ese material tiene que cuestionarnos. Para los que creemos en una Colombia democrática, para los que creemos que este país es altamente participativo y por tanto es una democracia, porque si no hubiera participación no habría democracia. En teoría todos lo sabemos, pero en la práctica todos no lo hacemos. Esa es la reflexión que luego, a partir de recordarles esas imágenes estadísticas fundamentalmente, algunas más recientes que las otras, vamos a abordar una contextualidad de la participación política en Colombia, que finalmente es una contextualidad de la participación en América Latina. Luego de que miremos esa contextualidad que nos permite a nosotros empezar a desestructurar los elementos que configuran objetivamente la participación política, entonces podemos pasar a mirar y hacerle una crítica teórica a las concepciones de participación.
Y eso ya nos va a poner en líos, porque esas concepciones son las que todos nosotros manejamos, son las concepciones que el Estado maneja. Y lo que yo voy a plantear es que todas esas concepciones están fetichizadas. Y voy a tratar de explicarles por qué. Para luego mostrarles cuál es el campo donde se realizan nuevas formas, nuevas prácticas, valores, significados y capacidades de la participación política a partir de los líderes comunitarios. ¿Y cuáles son los nuevos valores que emergen allí? Y tal vez ahí ya podemos terminar. Entonces es un camino bastante largo, entonces vamos a iniciar. Nuestra Constitución Política nominalmente establece en su artículo 1 precisamente varias cosas. Uno, que Colombia es un Estado social de derecho, a lo cual pues hay que replicar. Primero, no es un Estado social y menos de derecho, porque en Colombia nosotros no somos sujetos de derecho. Así de simple. ¿Cómo sabemos eso? Pues ahora ustedes van a mirar las cifras reales en este país. Pero como hay que hablar coloquialmente, pues vayan, pidan una cita a la EPS y demuéstrenme que usted es un sujeto de derechos cuando le dan un acetaminofén para todas las enfermedades. Demuéstreme que usted es un sujeto de derechos o un colombiano cuando a diario todavía se siguen muriendo a las puertas de los hospitales y las clínicas, sin atención médica. O sea, ¿cómo pueden haber ciudadanos de derechos en un país donde la pobreza está por el 40%, aumentando? Sin embargo, la mayoría de colombianos civilizados, personas de bien, no queremos volvernos castrochavistas ni como los desgraciados esos de Venezuela, porque además nos creemos de una mejor familia. Estas son las inconsistencias precisamente pues, que en distintos informes e investigaciones que se han hecho en torno a la educación ciudadana se encuentran. Hay una disonancia entre el desarrollo cognitivo y nuestro desarrollo práctico. En el desarrollo cognitivo, tal vez todos sabemos qué es la democracia, nos aproximamos a la participación, pero en lo práctico ya no funciona. Estudiamos para ganar el examen, pero como ciudadanos no lo pasamos. Por ejemplo, en una democracia, uno de los principales derechos que se debería valorar, porque sin él no hay más derechos, es el derecho a la vida. Y aquí en el Tolima, el 90% de las muertes, por lo menos, no han sido en los últimos años, desde el año 2004 por lo menos, no han sido por causa del conflicto interno armado, sino precisamente ha sido por situaciones cotidianas. Nos fuimos a tomar un trago con los amigos, peleamos y maté a mi amigo. Qué buen ciudadano. Le corrí el cerco al vecino, le quité el agua y se puso muy molesto, se puso bravo, y pues uno mató al otro. La esposa de pronto se fue a tomar un trago con otro que no era su esposo y la pilló, y el esposo que la ama tanto la mató. Suena trágico, ¿no? Pero esas son nuestras muertes. Casi el 90, un poco más del 90% de nuestras muertes corresponden a relaciones cotidianas de nosotros. Y van desde el hogar hasta los distintos espacios públicos, las calles, las vías, un restaurante. Después les compartiré esa información estadística que se ha hecho en el Observatorio de Paz y Derechos Humanos, pues para que ustedes sepan eso y puedan demostrar pues, lo que yo les estoy diciendo, lo pueden verificar. Eso nos lleva a nosotros precisamente a la cuestión si de verdad somos un país democrático y qué significa de verdad ser un país democrático. Pero viene una palabra que es muy importante: no hay democracia sin participación. Y esa participación se debe fundar en el respeto para la dignidad humana. La dignidad humana es el fundamento de los derechos humanos.
Hoy estamos muy preocupados y lo sancionamos. Mataron 3 periodistas ecuatorianos. Pero solo ayer o antier mataron 7 soldados. O 8. Y nos conmocionamos más por los 3 periodistas, ¿sí?, que por nuestros propios muertos. O sea, no estoy diciendo que hay que ser insensibles. Lo que estoy diciendo es que en Colombia hay más de 200.000 muertos. Solo 200.000 desaparecidos que con toda seguridad están muertos. 10 millones de desplazados. Y estamos preocupados por el vecino de al lado. Citando la frase bíblica, los colombianos estamos más preocupados por la paja, ¿cierto?, en el ojo del país vecino que la viga que cargamos en nuestro propio ojo, en nuestro propio país. Y parece que no somos conscientes de eso. Y viene una frase final: y la solidaridad. Entonces, vamos a ver qué tan solidarios somos. Porque no es solamente decir que somos solidarios. Bueno, pues eso se tiene que ver en la distribución de la riqueza de nuestro país. Ese es el dato objetivo de qué tan solidarios somos. El año pasado, el DANE sacó la encuesta, los resultados de la encuesta de cultura política. Cada año la saca. Los datos de este año se corresponden con todos los años atrás. Los invito a que los estudien. Y ahí nos van a decir, a partir de este estudio de percepción que hacen aproximadamente con 25.800 personas, casi 26.000, un estudio de percepción sobre la ciudadanía y la democracia en Colombia. En Colombia somos muy juiciosos, casi todos, el 84%, conocemos los mecanismos de participación ciudadana. Eso ya dice que esta es una democracia chévere, ¿cierto? Vayan recordando los datos. Yo voy a empezar muy rápido, voy a ir muy rápido, entonces tienen que estar muy atentos. Pueden ir mirando allá y miran otras cifras que yo no voy a dar. El 57%, casi el 58% de los colombianos pensamos que votar en las elecciones es útil para generar cambios positivos en el futuro del país. O sea, votamos porque queremos mejorar el país. Eso también es muy bueno, muy positivo. En cuanto a los mecanismos de participación, porque cuando uno habla de participación en Colombia, hay un dato objetivo, la ley 134 del año 1994. Esos son los mecanismos de participación, hasta hoy están ahí. Entonces, los conocemos, los colombianos, casi en su gran mayoría, dicen conocerlos, como ustedes observan. Sin embargo, la consulta popular, que realmente es la más popular de los mecanismos, es el que menos conocen. Y es precisamente el que el Estado colombiano quiere acabar, porque mediante ese mecanismo se está bloqueando toda la intervención del capital internacional para la explotación de los recursos primarios en Colombia. Entonces, como ahí están participando, ahora vamos a ver los colombianos, desde lo local, desde sus municipios, eso lo quieren acabar. Sus razones tendrán, vamos a estudiarlas. Estos son los otros mecanismos: veedurías ciudadanas, las audiencias y consultas públicas, comités de desarrollo y control social de servicios públicos, entre ellos los COPACOS, y los comités de salud. Bueno, esta salió muy pequeñita, creo que para ustedes, pero es muy importante. ¿Qué dice? Estudia la percepción de los colombianos que asisten a las reuniones. Si estuviéramos en la Edad Media, estaríamos felices, porque el eje de la Edad Media, ¿sí saben cuál era el eje del poder en la Edad Media? A los chicos de los colegios eso les puede salir en las pruebas a ver. Entonces es la iglesia. Pero es que resulta que eso fue en la época feudal. Se supone que ya evolucionamos. Hoy deberían haber, ahí en el primer lugar donde los colombianos asistimos, precisamente las entidades que representan la democracia. La iglesia no representa la democracia, en absoluto. Porque las democracias, entre otras cosas, se fundamentan precisamente
en la discusión, en el conflicto. Ese es un principio de la democracia, el conflicto. A ver, ¿cuántos de ustedes se ha parado en medio de la iglesia y le han dicho al padre, que es el que tiene la potestad: ya padre, está mal la homilía, yo la interpreto de otra forma? A ver, ¿quién se ha atrevido? Ninguno, por lo que les expliqué en la introducción de esto. O sea, la iglesia no es un espacio para el debate público. Acá sí uno puede decir lo que quiera, y bueno, a veces se argumenta, a veces no. Segundo escenario donde los colombianos creen que es importante: las juntas de acción comunal. Los de las juntas tienen que saber eso. Las juntas de acción comunal en Colombia son más de 50.000 organizaciones. Muchos tienen un concepto sumamente negativo de esas organizaciones. Sin embargo, esas son las organizaciones que prevalecen y generan desde lo comunitario también otras experiencias, otras expectativas, y viven en un conflicto latente con las formas de poder. A veces tienen que alinearse, a veces se separan, porque viven en una estructura de la cual ninguno de ustedes escapa. Y pues ahora vamos a ver eso también. Y asociaciones, grupos culturales, colectivos recreativos, artísticos, etc. Estas son las principales, las de mayor frecuencia en cuanto a las actividades, espacios, reuniones donde los colombianos nos acercamos. ¿Por qué participa la gente? Los ciudadanos dicen que participan siempre y cuando tengan un beneficio particular. Pero luego, ¿no es que en la democracia se supone debe velar por el interés general? Hasta donde a nosotros nos enseñaron la democracia, en todo el montaje institucional que se ha hecho en la República moderna, se supone, se fundamenta precisamente en el interés general. Pero si la participación que desarrollamos nosotros se fundamenta en el interés particular, pues hay que empezar a cuestionarnos. Algo está andando mal. Los mecanismos y espacios de participación permiten el cumplimiento de planes, programas y proyectos para la comunidad. Solamente el 29%, como ustedes observan, están de acuerdo. No están de acuerdo un poco más. Y totalmente en desacuerdo el 22%. O sea que la cosa está un poco crítica en ese aspecto. Las personas que piensan que a través de los mecanismos y espacios de participación, las minorías étnicas y sociales, porque este es un país de muchas exclusiones sociales, ¿cierto? Ustedes saben eso, ¿sí?, han podido mejorar y reivindicar sus derechos. Tan solo el 25% aproximadamente, ¿cierto? El 24%, pues piensa que sí. La gran mayoría, el 37%, están totalmente en desacuerdo. O sea, estos son datos del Estado, ¿no? Del DANE, del Departamento Nacional de Estadística de Colombia, ¿sí? Esto no lo hizo una organización de izquierda. Ustedes lo pueden buscar en internet. Mejor dicho, no son mentiras, ¿no? Porque ahí tenemos otro problema. Lo que no venga del aparato hegemónico y dominante del Estado, entonces lo catalogamos como mentiras. Entonces, lo he traído de ahí, como dice el Principito, para que de verdad para Dios creamos. O sea, son cifras oficiales. Seguimos. Cuando en Colombia hay elecciones, usted siempre vota, 59%. Pero esa es la última cifra. Este dato, si ustedes le hacen seguimiento en los diferentes años, hay periodos en que solo ha votado el 43%. Eso es gravísimo, ¿sí? No más miren los datos de participación electoral de este año. Están casi en el 60, un poquito por debajo. Los que acabaron de pasar al Congreso. A veces vota el 23%. ¿Qué
¿Quiénes participan electoralmente en Colombia? 36 millones de colombianos es el potencial electoral. Está la distribución entre hombres y mujeres. Miremos un dato. La paz está directamente ligada a la democracia. Solo que la mayoría de colombianos no lo hacemos. Por eso muchos se oponen a la paz, ¿sí? O sea, muchos prefieren esos 3.000 muertos al año del ejército, sin contar los otros, a los 7 que llevan este año, los 8. O sea, son cifras reales. Y son muertos, son vidas de colombianos. Y son las vidas no de los ricos y poderosos. Porque sin importar al ejército y al bando al cual pertenezcan, simplemente son jóvenes, pobres colombianos que no tuvieron otra opción. Yo los invito a que ingresen al Centro de Memoria Histórica y miren todos los videos. El Centro de Memoria también es del Estado. Y han publicado la memoria de muchos actos desafortunados, violatorios de los derechos humanos en Colombia. Y les pongo una tarea: búsquenme al primer rico que aparece ahí victimizado. Nunca lo van a encontrar. Las víctimas siempre son los pobres. Los pobres siempre son la carne de cañón. Y eso no lo podemos olvidar. Porque cuando los pobres empiezan a agenciar la guerra, uno dice, espere, pero es que van a matar a los mismos pobres. ¿Cómo que los pobres agenciando su propia muerte? Literalmente. Pues eso es lo que ha sucedido en Colombia en 200 años de república. ¿Qué nos dice el plebiscito? En el plebiscito apenas hubo una votación del 37% del censo electoral. Entonces, pues, cuestionemos la democracia. ¿Qué tan democrático es eso? Pero además de eso, de ese censo electoral, ahí están las cifras. Casi el 50%. Aquí se aplica la ley de las mayorías. La democracia es la ley de las mayorías. Yo sé que hay colegios donde todavía los profesores, compañeros míos, licenciados, le siguen enseñando a los estudiantes que la democracia es la voluntad de las mayorías. Eso es mentira. Desafortunadamente, mis amigos profes, pues seguimos repitiendo un discurso que no es. O sea que si aquí estamos en este salón y el 70% decide por mayoría masacrar al resto, esa es una decisión democrática. Eso no tiene nada que ver con la democracia. En absoluto. Eso para decirles, y me da pena con los profes compañeros míos, tal vez yo próximamente sea de ese lado y pues esté ahí con ustedes en el magisterio. Hay que empezar a desfetichizar los conceptos de formación política que estamos enseñando en la escuela. Porque hay que reconocer que mucho de eso lo estamos haciendo mal. Desafortunadamente, pero tenemos que empezar a reconocernos. No podemos seguir cumpliendo una premisa que tenía Paulo Freire, ¿cierto? ¿Sí? El problema de estos procesos de dominación hegemónicos es que los pobres aprendimos a hablar el lenguaje del opresor. Y como no ponemos nuestra cabeza en la mesa de decisiones, no sabemos pensar lo que tenemos y cómo lo tenemos allí, pues repetimos el discurso. Y a veces somos de izquierda, por supuesto. A veces somos revolucionarios. Reproduciendo la voz, los conceptos, las categorías, pues que generan opresión. Más adelante vamos a ver en el tema de participación política exactamente cómo funciona. A partir de ahí, entonces, encontramos, esta es la participación a distintas corporaciones, para alcaldes, gobernadores, asambleas. Entonces, la percepción, si sí votan el 70%, nunca en Colombia se ha alcanzado el 70%, por lo menos en los últimos 20, 30 años. Es decir, que es una percepción errada, porque máximo estamos llegando al 59, 60%, no al 70%. Y ahí vienen las razones.
de esa votación que ya las veíamos algunas anteriormente, aquí se amplían un poco más. ¿Por qué no vota la gente? Porque los políticos son corruptos, porque los candidatos prometen y no cumplen, porque tienen desinterés, falta credibilidad en el proceso electoral, es decir, no creen en el sistema que garantiza la democracia de mayorías. O sea, ese sistema está en crisis también, la gente no cree en él. La gente cree que aquí se roban todas las elecciones. ¿Ustedes sabían eso? Pero la gente va y vota. Los partidos o movimientos políticos no representan a los ciudadanos, lo cual es totalmente cierto, ¿no? Que tenemos una democracia cooptada por esos poderes. ¿Considera usted que el proceso de conteo de votos es transparente? Miren ustedes mismos. En su municipio, el 26% dice que sí. En cambio, el 59% en el año 2015 dice que no. A nivel de Colombia, los que piensan que sí es transparente apenas es el 15%. Cifras del DANE, insisto, ¿no? No están maquilladas como las cifras ahorita de las campañas electorales, ¿cierto? Estas están allá en internet. Bueno, voy a avanzar un poco más rápido. Bueno, estas personas, como ustedes ya leyeron, son mayores de 18 años, ¿sí? Que es la condición legal de la ciudadanía, fundamentalmente para la participación electoral en Colombia. Algunos están proponiendo poner 14 años, porque necesitan elevar el censo electoral y pues como los pelados, dicen los políticos, miran son redes sociales, y ahora la pedagogía política es por redes, ¿sí? Entonces dice, yo no quiero ser castrochavista, y uno dice, ¿y usted dónde miró eso? Ah, no, me lo mandaron por Facebook. ¿O no es así? Con nuestra propia familia, hagan el ejercicio. Sí, pero tengo que dar toda una explicación, ¿sí? Porque damos por sentado, nuestra nueva iglesia es Facebook y redes sociales. O sea, parece que lo que aparece ahí tiene criterio de verdad y no hacemos ningún ejercicio de reflexión. Bueno, acá viene la importancia de las elecciones en distintas entidades a nivel municipal, departamental, y fíjese que aparecen otra vez las juntas de acción comunal en tercer puesto. A pesar de lo que critiquemos, las juntas de acción comunal, Indira, siguen siendo importantes y vitales en este país. Y hay que recuperarlas, porque están en disputa política. Hace mucho rato están en una disputa donde los sectores políticos quieren capturarlas, quieren comprarlas. De hecho, lo están haciendo. A muchos líderes políticos, de juntas, etcétera, les dan un sueldo hasta mensual. Y el que mejor sueldo les dé, pues por ese se van. En un país de pobres, ¿qué otra opción hay? ¿Eso es cierto o no? ¿Es cierto? Totalmente. Bueno, ahora esto les interesa a ustedes, porque tiene que ver con la participación. Si ustedes defienden la participación, ¿son de derecha, de izquierda o del centro? En una democracia. Entonces por ahí alguien dijo, pues de izquierda. O sea, todo el que defienda la participación parece que es de izquierda. Ah, entonces la democracia es de las izquierdas. Y si en Colombia nos han gobernado por 200 años las derechas, porque aquí no quieren que el país se los tiren las izquierdas. Pero es que la izquierda jamás ha gobernado este país. ¿Cuándo? Algunos dicen que lo más cercano a la izquierda fue Pinilla, ¿cierto? Pero hay serias dudas de que eso haya sido de izquierda. Sobre todo si uno escucha a los abuelos. Mi abuela me contaba y mi mamá me contaba cómo el general, cuando hizo la paz, recogió a toda la gente en Cimitarra, Santander, por eso es que yo hablo así como templado, y la gente no le gusta. Y los echó en un avión y los botaron por el monte. Pero esas historias nosotros no queremos recordarlas, ¿no? Lo mejor es la historia de los héroes, de los victoriosos. O sea, las historias de los humildes, de los pobres, de los campesinos, este país las sigue rechazando. Las historias de las víctimas. Porque aquí seguimos predominando y en los colegios seguimos enseñando
la historia pues, de los héroes y los dominantes, sin importar realmente cuál es la historia, ¿sí? A cuántos masacraron en este país, cómo se enriquecieron, y por qué las mismas familias en este país son las que nos han gobernado en 200 años de historia. Y por ello vamos a seguir votando con toda seguridad en elecciones siguientes. Entonces, este panorama nos muestra un porcentaje alto de personas de centro. La democracia no tiene color ideológico. ¿Quién dijo? Pero en este país nos han enseñado que somos la mejor democracia de América Latina, la democracia más vieja del continente. Pero hay que ver las razones objetivas si de verdad eso da para afirmarlo. La democracia donde se ha hecho la mayor masacre de la historia en el siglo XX. Esa es una masacre total. Lo que se hizo fue un exterminio y nosotros hoy no alcanzamos a tener ni siquiera la percepción de lo que ha significado eso en nuestro país. Y en los colegios no se enseña. Yo estuve en el Selmira Huertas el lunes con pasantes de sociología y les explicamos algunas cifras que ahora les muestro y los estudiantes decían: profe, ¿y por qué a nosotros nunca nos han enseñado eso en el colegio? Eso fue el lunes. Y la respuesta es sencilla: porque eso no está haciendo los estándares y competencias del ministerio. A nosotros los maestros nos están dando estándares y competencias higienizados, no contextualizados. Y eso es gravísimo para nuestra realidad colombiana. Vamos a avanzar rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Bueno, acá hay varias cifras. Esto simplemente es una cosa que hacen los gringos, que se llama el Barómetro de las Américas. Generalmente contratan a lo de los Andes. Y es para evaluar cómo está la democracia en el continente. Pues la democracia en el continente, ahí aparece Colombia en negro, ¿sí? En términos de apoyo de los ciudadanos al sistema político, a la democracia, el 55%. Es decir, que no solamente nuestras cifras nacionales, sino también los estudios internacionales. O sea que de verdad, para Dios, esto es verdad, yo se lo juro. No es mentira, ¿sí? Pero hay que reflexionarlo. Ahora vamos a hacer rápidamente esto. Esta es la parte fácil. Ahora empezamos a hacer un ejercicio un poco más complejo. Y esto tiene que ver con un estudio que hizo la MOVE. Y este estudio salió más o menos hacia el 2012, mentira, salió hacia el 2014, pero recoge desde la Constitución Política hasta el 2012, cómo nos hemos comportado los colombianos en cuanto al desarrollo de mecanismos de participación ciudadana. Yo se los mandé a su correo. ¿Qué dice allí? El número de trámites de revocatorias de alcaldes que alcanzaron distintos niveles y etapas. ¿Cuántas iniciativas? 130. ¿Cuánto revocamos? Ninguno. Así de efectivo es. Entonces no voy a hacer mayor análisis, solo para que ustedes vean. ¿Listo? Segundo, iniciativas populares de acto legislativo en Colombia. Entonces, a nivel de Colombia, 3. Todas fracasadas. Listo. En el cuadro de allá les va a mostrar la misma vez. ¿Listo? Estas cifras están en los documentos que yo les envié. ¿Vale? Entonces, seguimos. Iniciativas de referendo que han tenido el trámite formal. Entonces, ahí aparecen, ¿cierto? No cumplieron con el 5% del censo, 8 iniciativas que representan el 62%. Cumplió con las firmas requeridas, pero en el Congreso se hundió, 3 iniciativas. Y otras 2 que cumplieron con las firmas, fue aprobado, pero se hundió en la Corte Constitucional, alcanzó a pasar Congreso. En conclusión, ninguna. O sea, así participamos los colombianos. Y a nosotros nos echan el cuento que este país es tan democrático que tiene una ley con mecanismos donde cualquiera de ustedes puede participar y tomar decisiones. Pues estas son las cifras reales. Entre otras las que pudo levantar la MOVE, porque incluso el país no tiene un sistema que pueda, en el que se haga una base de datos de este tipo de cosas. Entonces, a la MOVE le tocó bastante difícil poder hacer el levantamiento, ¿vale? Bueno,
Al lado derecho de ustedes están esas votaciones de referendo en el caso de Mariquita. ¿Por qué Mariquita? Pues hice el énfasis, pues porque es nuestra tierra. El caso de Espuma S.A. Del Estado le entregó la prestación de servicios y se desentendió al sector privado. Y Espumas pues no cumplía. Entonces, recurrieron a este mecanismo y efectivamente ese es un caso icónico. El Tolima. De los pocos y casi el único del país, ojo, porque esto tiene que decirnos también de nosotros, en Mariquita. Iniciativas populares de acto legislativo en Colombia. Bueno, el resultado es el mismo. Un gran esfuerzo, mucho tiempo, recoger firmas, hacer proceso en el Congreso, todo se hunde. Entonces cuando les digo Mariquita es porque es lo exitoso, ¿vale? Consultas populares. Caso icónico, Cajamarca. Y ustedes ya saben que a partir de Cajamarca, porque es que el enfrentamiento que hubo con esa multinacional no fue de marca menor, eso fue mundial. Y como fue mundial, pues ganaron los sectores populares. Entonces se vino todo el Congreso, ministros y presidente incluido. Entonces ese es el primero que está señalado para acabarlo en Colombia, porque es el único que ha sido efectivo. Incluso se está discutiendo, en estos días la Corte Constitucional está dando espaldarazo o no, ¿sí? Se está discutiendo si eso es legal. Por una absoluta razón de fe, razones de Estado. Y las razones de Estado nos las enseñó un presidente acá. Masacró a medio país, le quitó las tierras a medio país, él decía razones de Estado. Entonces ahora están apelando otra vez a razones de Estado. Las razones de Estado no existen. Las razones de Estado son intereses privados. Eso es una razón de Estado. En el esquema democrático colombiano, por supuesto. Entonces Cajamarca es este caso icónico de consultas populares. A partir de Cajamarca se ha ido ampliando, ¿sí? Tenemos también el caso de Piedras, por supuesto. Pero el Tolima ha sido y es un referente en estos temas. ¿En qué nivel está esto? En el tema de lo local. Ese nivel que nosotros ya no le enseñamos a los niños en las escuelas. Porque en las escuelas estamos preocupados porque conozcan el mundo y sean ciudadanos del mundo. Pero los niños no conocen la historia de su barrio. No se preocupan por la historia de sus abuelos. No se preocupan por la historia de su municipio. No conocen los nombres de los ríos de su municipio, su geografía. ¿Y para qué creemos, o para qué creen ustedes, que en Colombia necesitamos ciudadanos que desconozcan su territorio? Pues para que no peleen por él, para que no generen identidades territoriales. Y sencillamente el capital internacional llega y pues no hay nadie que pelee por eso. ¿Por qué creemos que a los niños del campo les hemos enseñado a despreciar el campo? ¿Por qué a esta universidad llegan y les da pena decir que vienen de la vereda, que vienen del municipio, de lo rural? Porque en Colombia todo nuestro aparato ideológico se ha orientado para despreciar al campesino, al punto que él mismo se desprecia, le da pena decir que es campesino. Y nos lo han enseñado. Ahora vamos a mirar en la contextualidad cómo funciona eso. Voy a ir más rápido. Yo les pido paciencia en lo que viene, porque hasta ahora llevamos la primera parte. Entonces tengamos un poco de paciencia y cuando se van cansando yo cierro con el final y nos vamos felices. ¿Listo? Es necesario pensar una contextualidad histórica para poder explicar la participación política. ¿Qué es la contextualidad histórica? Es reconocer las causas estructurales de nuestra cultura política, de nuestra participación política. Esas condiciones estructurales nos cubren a todos, ninguno de ustedes escapa. Por eso cuando perversamente se señala a veces a los más pobres, a los líderes de juntas de acción comunal, y es que esos son politiqueros, son corruptos. Y es que acaso no hay personajes de cuello blanco hasta con doctorado, decanos, rectores, que no lo son. No, es que ese va por su interés personal. ¿Y acaso es que así no es que negocian todos los puestos públicos en Colombia y las elecciones?
¿Acaso en universidades como esta los muchachos y sus familias cuando se va a graduar me dicen, no, mijito, acérquese al doctor tal, porque le puede dar un puestico? ¿Eso es mentira o es verdad? Es verdad. Y tenemos dichos, es que al que a buen árbol se arrima, buena sombra recibe. Entonces, si uno se arrima al poder, alguna migaja le ha de tocar. Estas condiciones se refieren a eso. O sea, no las estoy señalando moralmente buenas o malas. Son condiciones estructurales de nuestra realidad. Y eso no solamente, o no es exclusivamente de factores ideológicos. Eso cubre a los sectores de derecha y también a los sindicatos de izquierda. Funcionamos así, así somos. O métanse a los sindicatos a ver si somos los más democráticos del mundo. También reproducimos las estructuras, pero eso hay que reconocerlo, pues para poder hacer un ejercicio de exégesis, pues en el caso que nos conviene a nosotros en este momento de la participación política. Ahí viene un elemento que ya les di. Un primer problema que tenemos en esa contextualización es pues, que los cambios acelerados que se están dando en el desarrollo de las tecnologías nos están creando la formación de un sujeto sin historia. Y no puede haber sujeto político sin historia. La condición de existencia de un sujeto político es que se constituya en ser histórico. Y ese es un problema gravísimo que tenemos que tener en cuenta. Dos, ligado a eso tenemos una situación, y es que también con ese mismo desarrollo perdemos la espacialidad de nuestro ser y no estamos formando sujetos situados en lo local, era lo que me refería anteriormente. Entre esos procesos estructurales pueden haber muchos. Yo señalo 4. 1, el tránsito de la cultura política de la colonia a la república. Fíjense hasta dónde nos vamos a ir. Así de estructural es nuestro problema. Y las repercusiones que eso tiene, por supuesto, en los ciudadanos colombianos. 2, la desigualdad y la pobreza como materialización de la hegemonía del poder. 3, el fenómeno urbano y la ruralidad en Colombia. Finalmente, el proceso de constitución y reforma del Estado. Básicamente, iba a ser un ejercicio de lectura, pero no alcanzamos a abordarlo. O sea, yo les iba a ir diciendo para mostrarlo. Básicamente, esos elementos se refieren a lo siguiente. El desarrollo de la hacienda. La hacienda fue por excelencia no solamente el régimen económico de la colonia en Colombia y América Latina, también en América en general. Pero no solamente fue un régimen económico, también fue económico y social. ¿Y qué sucedía allí? Pues sencillamente se crearon unas relaciones de poder donde había que estar al lado de los patrones. Habían unos que mandaban y otros que no mandaban. Entre más cerca uno estuviera del eje de poder, que era el patrón, pues más beneficios recibía. Y esos beneficios pues se podrían ir heredando así como en la Edad Media. Primero por derechos de sangre. Y si uno no alcanzaba un toquecito de derecho de sangre, pues había que apelar a la amistad y al compadrazgo. Hoy todavía lo vemos. Entonces cuando los que somos muy católicos, así como yo, que nos damos látigo, entonces uno busca, pues, para que el hijo de uno, la prole, trate de surgir, uno le busca un padrino, ojalá que le pueda ayudar. Y por eso cuando ustedes van a pedir empleo, sobre todo en un lugar público, incluso en los privados, ustedes dicen, bueno, ¿y cuál es su padrino político? ¿Les dicen así o no? ¿Cuál es su palanca? Eso es cierto. ¿De dónde viene eso? De la hacienda. Con la constitución de la república, la hacienda se transformó en oligarquía. Y la oligarquía configuró las mismas formas y relaciones sociales de la hacienda. Y esas relaciones las tenemos todos nosotros. Qué pena, ¿sí? Decirlo. Eso está en el gen social de los colombianos. Suena duro. Demuestren que no.
Cuando uno va donde un funcionario público a hacer un ejercicio, el funcionario está para eso, para servir. Entonces, ustedes se darán cuenta que muchos le llevan una bolsita, con una gaseosa, con un paquete de papas. ¿Se han dado cuenta de eso algún día? Digamos que eso no sucede en Colombia, eso es en China, ¿sí? Porque no nos gusta hablar de lo nuestro. Y muchos de nosotros tal vez lo hemos hecho, porque no nos consideramos sujetos de derechos. Cuando vamos a hacer un trámite público en un estado democrático como Colombia, realmente no vamos a tramitar un derecho, vamos a pedir un favor. Entonces los derechos se tramitan como favores personales, como favores de amistad. Y así actuamos como ciudadanos. ¿De dónde viene? De allá. La desigualdad y la pobreza como materialización de la hegemonía del poder. Voy a tratar de abordarlos todos al tiempo, ¿listo? Para poder avanzar. Y lo vamos a avanzar con unas cifras muy sencillas. Este es el comportamiento, cifras del Banco Mundial, en esta década. La evolución de la desigualdad en Colombia, año por año. Pues sencillamente grave. Dice, ¿qué más puede uno decir de eso? Si así estamos nosotros, el país más feliz de América Latina. Porque eso también nos lo echan, ¿cierto? ¿Sí? Se atreven incluso a decirnos que no nos quejemos por la salud, que antes demos gracias, me dijo un médico hace poco, porque esta era la mejor salud de América Latina, que en los otros países estaban peor. Uno no sabe si eso es una ofensa o qué. El problema es que muchos de nosotros nos creemos ese cuento. Decimos, no, sí, no, antes tenemos, demos gracias, démosle gracias a los políticos por la ley 100, ¿sí? Volvamos a elegirlos, porque hay otros que están peor. Estas son las cifras de Colombia. Colombia ocupa los primeros lugares, siempre ha estado en los primeros, generalmente en el segundo, de mayor desigualdad en América Latina, si ustedes no saben eso. ¿Qué tipo de democracia tenemos pues, cuando estamos en esa condición? América Latina se mueve más o menos en los mismos márgenes, como ustedes pueden observar en este gráfico, en términos de la desigualdad. Solo que Colombia, en términos de desigualdad y pobreza, realmente está peor que América Latina. Miremos esto les puede interesar a ustedes. Las determinantes de la educación en Colombia. Todos estamos de acuerdo que la educación eleva y genera capacidades para poder salir de la pobreza. Pero en Colombia, ¿cuáles son las determinantes? Lo urbano. Es positivo si usted está en el mundo urbano, en el territorio urbano, tiene mayores posibilidades. Si usted está en lo rural, va perdiendo. Entonces mire cómo son nuestras condiciones estructurales para participar. Ojo, desde esas condiciones, desde la pobreza. Ser mujer, usted ya va perdiendo. Sí hemos mejorado el nivel de acceso de la mujer a la educación, pero aún hoy ser mujer es un factor determinante negativo para salir de la pobreza en Colombia. Color de piel, un factor determinante negativo, o sea, seguimos siendo racistas, ¿sí? Ahí el amigo moreno se ríe, ¿cierto? Pero es verdad, ¿sí? La edad, tenemos una edad productiva entre 26 y 35 años y mire el factor determinante, casi sobre cero. Y de ahí para allá los que ya pasan la edad, los viejitos, Maestro León, estamos perdidos. Porque esta es una sociedad que desecha, el que llegó a viejo, pobre, se jodió. Esto es lo que nos está diciendo eso, lo cual es cierto, ¿no? En Colombia. Ahora, determinantes del ingreso personal. Pues porque la pobreza tiene que ver, sí, con capacidades, pero también con los ingresos que nos permiten desarrollar nuestras necesidades. Entre los entrevistados que trabajan, aparece nuevamente una determinante para mejorar ingresos, vivir en urbano.
O sea que los campesinos, etcétera, los que están en la zona rural, siempre van a tener peores condiciones. Ser mujer es una determinante, todos los estudios lo muestran, les pagan menor que a los hombres por igual trabajo. El color de piel nuevamente, y aparece nuestra edad productiva, entre los 26 y 55 años, un poco menos. Y a partir de ahí empezamos a restar también. Pero recuerden, pues que hay un amigo de nosotros que está proponiendo elevar la edad de pensión. Entonces simplemente ustedes que son jóvenes, pues piensen que cuando lleguen a 56 no se han pensionado. Algunos ya se atreven a decir que ustedes, los jóvenes sobre todo, jamás se van a pensionar. Dijo por ahí un expresidente, dijo, no, es que la gente está viviendo más, hay que subirle más. Así dijo textualmente, ¿sí? Y lo que uno no ve es una consecuencia de ese discurso, ¿sí? O sea, porque si alguien me está proponiendo eso y al mismo tiempo me pide que vaya y vote por él, entonces yo voy y voto por él, porque me va a joder. Así somos los colombianos, desafortunadamente, ¿no? En su gran mayoría, dicen las cifras. Bueno, el Informe Nacional de Desarrollo Humano del 2011, pero lo ratifica datos del Censo Nacional Agropecuario reciente, y lo ratifica el informe que hizo el IGADE Atlas, el Atlas de Ruralidad en Colombia. Dice lo siguiente, pongámosle atención, vean, en un país supuestamente civilizado, porque la connotación de civilidad es lo urbano, y lo urbano es la connotación de desarrollo, por eso nadie quiere ser incivilizado, vivir en lo rural, y menos acceder al desarrollo, ¿cierto? El 94% del territorio de nuestro país es rural. Eso nos tiene que decir algo a nosotros. O sea, vivimos en un país donde el 94% del territorio es rural. Y el 32% de la población hoy aún vive allí, en el campo. El índice de Gini rural está en 0.88. ¿Qué es el índice de Gini? Es la medida internacional para medir los grados de desigualdad en los países. 0 son países con 0, con ninguna desigualdad social. 1 es el máximo nivel de desigualdad social. En Colombia nuestra desigualdad rural, medida por Gini, es del 0.9 prácticamente. Entonces somos un país altamente democrático. Pues ustedes tendrán que reflexionarlo. La mayor concentración de la propiedad está en las zonas ganaderas y en las que se explotan recursos naturales. Esas zonas son las que se le han quitado a sangre y fuego a los campesinos, a los colonos. Y esas son las mayores zonas, las de los amigos de Federal. La mayor concentración de la tierra está asociada a mayor persistencia de los mismos grupos políticos, ojo con eso. Es decir, donde el sistema democrático está capturado por grupos de interés. Y estas cifras están por internet, son del Informe Nacional de Desarrollo Humano. Ese informe lo hizo las Naciones Unidas y lo pueden tomar por internet también. ¿Qué nos muestra? El 77% de la tierra está en manos del 13% de los propietarios. El 77% del país son dueños apenas el 13%. Pues eso nos dice sobre la pobreza y la inequidad social de nuestro país, ¿sí? Pero el 3.6 de estos tiene el 30% de la tierra, peor todavía. Esa es nuestra Colombia que tanto queremos. Esa es nuestra seguridad democrática. Estas son las cifras, no es carreta. El 80% de los pequeños campesinos, o sea, de ese 13% de pequeños propietarios, ese 80% de pequeños campesinos tienen menos de una UBA, se llama así, Unidad Básica Agrícola, Unidad Agrícola Familiar. Es decir, son microfundistas.
A pesar de la falta de acceso a la tierra, el 70% de los alimentos que se producen en el país vienen de esos pequeños campesinos, que en su mayoría no tienen ningún tipo de apoyo del Estado. Si quebró, quebró. Y cada vez que un campesino quiebra, pues tiene que enfilarse a las ciudades. Yo hice un ejercicio a propósito de Anglobol. Les voy a contar la anécdota. Yo quería conocer, pues, cómo, con la llegada de Anglobol a Cajamarca, pues, bueno, cómo era ese desarrollo agrícola allí. Entonces me asocié con un campesino y cultivamos 2 hectáreas de arracacha. Por supuesto quebramos. Y la mujer le tocó irse de ama de casa no, de muchacha doméstica a buscar trabajo a Bogotá, y el señor a ver en qué le podían dar trabajo, sin ningún tipo de educación. Pues esa es la condena de nuestros campesinos, de ese 13%. Y de muchos más que ni siquiera son propietarios de 1 ni 2 hectáreas siquiera. Esa es la triste realidad nuestra. De las 34 millones de hectáreas que se han titulado a las comunidades indígenas y afrodescendientes, ¿sí? ¿Sí escucharon por ahí a un presidente ignorante que dijo que los indígenas del país eran los mayores latifundistas de Colombia? Que no eran los ganaderos, lo afirmó por televisión, yo lo escuché. Pues esas 34 millones de hectáreas, apenas 3 millones son aptas para la agricultura, incluidas las zonas sagradas para nuestras comunidades indígenas, etc. Y precisamente estos territorios están en conflicto porque se los quieren quitar a los indígenas. Cada vez que vemos por televisión a los indígenas luchando por la recuperación de su tierra, por su territorio ancestral, es tratando de avanzar y ganar unos metros de todo lo que le han quitado, cuando no han llegado a masacrarlos, como en el caso de la Chorrera en la Amazonía. Estos cálculos nos permiten a nosotros, pues, entender eso que muchos llaman las razones estructurales del conflicto en Colombia. No son razones estructurales del conflicto, son las razones estructurales de todos los temas del país, incluida la participación política. Porque a veces como que cuando se dice eso, entonces decimos, no, el que dice eso es como de izquierda, seguramente es guerrillero, porque eso no nos toca. Esto nos toca absolutamente a todos. Y a partir de aquí, entonces, los invito a que miren el informe de Colombia Rural. Con ironía yo creo que le pusieron razones para la esperanza, porque ¿qué esperanza hay en este desierto de realidad? Pero así se llama. Y está el Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia, ¿sí?, realizado por el IGAP. Ahí aparece, lo encuentran y lo pueden bajar de esa forma. Estos mapas son los mapas del conflicto armado. Este es del año 2000, la presencia, en el caso de las autodefensas, donde Colombia está totalmente minado, ¿sí? Eso sigue vigente hoy, ¿no? O sea, hoy Colombia, incluida la noticia de los periodistas, porque se metieron en un territorio paramilitar. ¿Dónde? En Colombia. Pero esto está sucediendo por todo el país. O sea, eso no se ha acabado, como nos pretenden mostrar los medios. Entonces, una forma de acabarlo es que ya no les llamamos así. Ahora nosotros les llamamos el clan no sé qué, el clan sí sé cuándo, pero es la misma estructura paramilitar de todo el país y sigue vigente. En este caso, ese es el mapa de presencia y de guerra de las FARC. Y este es el mapa general a ese año, ¿sí?, de los homicidios. O sea, todo eso en colorcito clarito y más oscuro son muertos. Para que entendamos dónde es que nos hemos ido matando. En todo el país. ¿Sí? Ahora vamos a abordar a lo que vinimos, ahora sí, las concepciones de participación política. Y ahí yo les voy a pedir mucha paciencia. Tengo 2 opciones. Les puedo explicar en general, ¿sí?, o les puedo hacer un ejercicio de lectura de esas concepciones que es mucho más rico teóricamente y mucho más preciso conceptualmente. Pero deberán entonces seguir esa lectura, ¿sí? No es una lectura fácil.
No es una lectura fácil, porque yo lo que les voy a mostrar ahí y les voy a argumentar es que toda la participación que nosotros hacemos, incluida la del Estado, está fetichizada. Y está fetichizada porque todos los tipos de participación que estamos desarrollando, todos en absoluto, son unos tipos de participación que están orientados a fortalecer los poderes dominantes y el poder hegemónico en Colombia. Y ya decir eso es grave, es sumamente grave, pero tenemos cómo demostrarlo. Entonces voy a seguir algunos apartes de eso y luego pasamos a mirar el producto de un ejercicio investigativo que precisamente hicimos con juntas de acción comunal, con líderes comunitarios, y nos permite entonces pasar a la premisa de la posibilidad de nuevas ciudadanías. Bueno, sobre las concepciones de participación política, entonces, nosotros tenemos 4 concepciones. Una, donde la vemos como un instrumento para el fortalecimiento institucional. En cada uno vamos a ver cuál es el sujeto de la participación. Y nos daremos cuenta que extrañamente, si uno les dice a ustedes, en la participación política, ¿cuál es el sujeto de la participación? Se supone que el que participa. En nuestras participaciones no es así, pero no nos damos cuenta, no somos conscientes de eso. Para ampliar la incidencia de los ciudadanos en la toma de decisiones. El que participa no es el ciudadano. Usted incide en el que toma las decisiones. ¿Quién las toma? El que está en el poder. Entonces, ¿qué tipo de participación es esa? ¿Qué democracia? ¿De qué democracia hablamos? Como mecanismo ciudadano para la adquisición de bienes y servicios. Participamos para que nos den algo. Una participación para mendigos. Literalmente. Y la participación neoliberal. El abordaje al campo de la participación política ha tomado mayor relevancia en las últimas décadas y se ha realizado desde una diversidad de temáticas que en sí mismas dan cuenta del proceso de institucionalización y avance de la democracia. Son múltiples las referencias de participación en investigaciones relacionadas con la gestión pública y el desarrollo, y en la prestación de servicios públicos como la educación, la salud, el medio ambiente, la participación con la juventud y otros sectores poblacionales. Esto solo por presentar una idea de la variedad y gran masa de referencias bibliográficas sobre la participación. Aunque es comprensible el esfuerzo de especificar la participación con rótulos secundarios, que en ocasiones cumplen la función de dar forma al sustantivo, incluyendo al sujeto de la acción, como cuando se apela a la participación juvenil y a la participación de la mujer. En otras, el sustantivo se le otorga al lugar, participación barrial o local. En otras sustantivaciones se da cuenta de los sujetos, lugares y contextos de aplicabilidad y práctica normativa de la participación. También las diversas adjetivaciones otorgadas a la participación hacen más confuso el camino de comprensión. Participación ciudadana, participación social, participación comunitaria, participación cívica, participación protagónica, entre otras. Por todos lados está la participación. Si ustedes miran la Constitución Política y dice el ejercicio, uno encuentra más de 90 alusiones a la participación. Y si nos fundamentamos en la Constitución, tal vez este sea el país más participativo del mundo, porque aparece por todos lados. A partir de la larga lista de denominaciones que ha adquirido la participación política, se podría inferir un alto grado de democratización de la sociedad. De hecho, se genera la percepción de una amplificación y mayor extensión de la participación. Sin embargo, esta situación también puede representar el camino de la banalización y el vaciamiento del sentido político de la misma. La masificación de la participación a través de los destellos democráticos que parecen alumbrar todos los rincones de la vida cotidiana y a todos los actores sociales, ciudadanos, por ahora aún no se corresponden con las posibilidades reales de realización de la democracia.
Esto especialmente porque en la disputa entre la democracia de los antiguos, la de los griegos, que promovía la participación directa de los ciudadanos, y la democracia de los modernos, que promueve la democracia representativa, la participación política fue capturada por el procedimentalismo. De este modo, tenemos constituciones políticas inspiradas en la realización de la democracia participativa y desarrollos legislativos con un sinnúmero de instancias y procedimientos para los ciudadanos, que en ocasiones el mismo Estado no puede operacionalizar y los propios ciudadanos desconocen, como bien se puede ilustrar en el caso colombiano de la siguiente forma, a partir del estudio que acabamos de ver precisamente. Cuando más estos canales o instrumentos formales de participación política de los ciudadanos son cooptados por los grupos de poder local, regional y nacional, y reproducen en los niveles ciudadanos de la democracia participativa, entre comillas, los males e intereses de la democracia representativa. Solo por mencionar como máxima expresión de la crisis de representación los parlamentos en Latinoamérica, pero especialmente en el colombiano. Veamos el primero, la participación política como instrumento de fortalecimiento institucional. Es tal vez la de mayor relevancia y aplicabilidad. Ante la crisis de legitimidad y representatividad generalizada en la institucionalidad del Estado, en Colombia, por esta vertiente se trata de saldar nominalmente la vieja discusión de poderes hegemónicos entre centralistas y federalistas, vigente desde el mismo momento de la Constitución de la Nación, por la vía de la descentralización política, administrativa y fiscal. Se dice nominalmente porque en la práctica la capacidad regional y local de la administración pública del Estado es limitada y está sometida a las reglas y decisiones estructurales del centralismo estatal. Una primera observación epistémica en esta vertiente de participación política es que el sujeto de la democracia evidentemente no es el ciudadano, sino la institucionalidad democrática, o sea, el Estado. Una segunda observación es que el objetivo fundamental es el fortalecimiento de la institucionalidad, o también conocido técnicamente como la modernización del Estado, pero no el de la ciudadanía. La vertiente del fortalecimiento institucional toma como expresión práctica fundamental el ejercicio electoral de los ciudadanos, como forma de legitimación de los órganos de representación del poder legislativo y ejecutivo, bajo la expresión: la sociedad se ve dividida en una minoría de ciudadanos políticamente activos y una mayoría de ciudadanos pasivos, que como mucho acuden a las urnas a votar periódicamente para desentenderse luego de toda actividad política. Una segunda expresión de esta vertiente es la construcción de una arquitectura e instancias de participación, comités, consejos, juntas, frentes, en las que se integran la representación de los ciudadanos y representantes del Estado con el objetivo de justificar y legitimar el carácter democrático de la institucionalidad y las acciones del Estado. Pero la realidad es que la participación es solo un instrumento, cuya incidencia real en la mayoría de los casos depende de la voluntad política y decisión de los gobernantes y no del poder ciudadano. La segunda vertiente corresponde a la participación política para ampliar la incidencia de los ciudadanos en toma de decisiones. Guarda una estrecha relación con la anterior, pero se diferencia en cuanto que la primera constituye la arquitectura nominal que establece la formalidad de los canales de participación y que hacen de las instancias del Estado instancias democráticas en sí mismas. Ante semejante arquitectura, pocos se atreverían a dudar de la fortaleza democrática del Estado, mientras la participación política para ampliar la incidencia de los ciudadanos en la toma de decisiones, si bien en algunos casos puede hacer uso de la arquitectura nominal anterior, centra su acción en los mecanismos de los ciudadanos, que pueden operacionalizar para incidir en las decisiones del Estado, que corresponden institucionalmente con el grupo de poder en el gobierno. En esta vertiente, el Estado es el sujeto de toma de decisiones. El papel funcional del ciudadano es tratar de incidir o influir sobre el proceso de toma de decisiones y sobre todo en quienes las toman. Este sentido de la participación es promovido por las Naciones Unidas. Sin embargo, la expresión fundamental de esa vertiente en Colombia está consagrada constitucionalmente en los mecanismos de participación que acabamos de ver nosotros. El estudio realizado por la MOE nos demuestra en síntesis lo siguiente sobre esos mecanismos,
que luego de 20 años de aprobación de la Constitución, se da cuenta de la ineficiencia de estos mecanismos de participación para la toma de decisiones. En términos generales, entre las razones del fracaso se encuentra el desconocimiento del ciudadano, la excesiva tramitología, la subordinación de las iniciativas a la aprobación de instancias del Estado, la oposición del Estado central a la realización de consultas populares para decidir en temas estratégicos del desarrollo local, incluso hasta asumir una postura desvinculante de la decisión popular, es decir, desconocerla. La tercera vertiente es la participación política como mecanismo ciudadano para la adquisición de bienes y servicios. Esta obedece al contexto de la Guerra Fría y a la implementación de las teorías de la dependencia, como forma de incorporar a los países latinoamericanos en la senda del desarrollo capitalista. En el mismo sentido, conceptualizaciones de participación citadas por algunos autores como esfuerzos organizados para incrementar control de recursos y las instituciones e influir en las instituciones reguladoras en situaciones sociales dadas por grupos o movimientos, tienen connotaciones en las prácticas participativas cotidianas que no permiten empoderar en el sentido de ganar autonomía y libertad en las decisiones. El contexto de surgimiento de esta vertiente de participación política es muy importante, pues en el momento las potencias mundiales se disputan por orientar el modelo de desarrollo a seguir en los países subdesarrollados. Y en el momento de la Guerra Fría, Cuba abría esa puerta al socialismo en Latinoamérica. Parece que es una puerta que está en disputa actualmente otra vez, ¿no? Con el llamado castrochavismo, que no queremos ser como esos países socialistas, con toda la campaña de información negra que hay sobre ellos. La cuarta vertiente responde a la participación, que es en el neoliberalismo. Esta reescribe el pacto rusiano entre el ciudadano y el Estado, para dejar como núcleo y actor central de dicha relación la economía. La aplicabilidad de las estrategias políticas, económicas y sociales neoliberales aparecen opuestas a las desarrolladas por el modelo keynesiano, y el comportamiento económico cumple la función de dispositivo condicional del desarrollo de las obligaciones del Estado. En adelante, el cumplimiento y garantía de los derechos ciudadanos son supeditados a la disponibilidad de recursos por parte del Estado, y la regulación del acceso a bienes y servicios literalmente dependerán de la capacidad autorreguladora de la economía, que se presenta como una voluntad sin sujeto y como la mejor expresión de la voluntad general. Así, la metáfora de la mano invisible, en principio planteada por Adam Smith para la economía, trasciende el campo de la economía liberal para asumir el lugar del Estado. Ahora vamos a ver cómo es eso del fetichismo de la participación. Pues, esto tiene mayores desarrollos, pero por efectos del tiempo vamos a abordarlo de una vez. Anteriormente se evidenciaron las vertientes o diferentes formas en que se produce la participación política. En ellas es posible encontrar propiedades que permiten acercarse a la comprensión de la naturaleza de la participación en sociedades modernas y que posiblemente pueden dar pistas sobre las causas de la desafección ciudadana por la política y consecuentemente por la crisis de la democracia. Los defensores de la propuesta liberal, aún sujetos a los paradigmas de la modernidad, afirman que la crisis de la política es fundamental una crisis de representación política. Lo cierto es que se expande cada vez más en los países democráticos del mundo, mientras otras miradas consideran que es una crisis de la política misma. Sin embargo, tal crisis es mucho más profunda y va más allá del método y el fin, del cómo y del para qué, para retar la imaginación sobre el qué de la política y para nuestro interés sobre el qué de la participación política. Por ahora es importante interrogarse por la naturaleza de esa participación. Eso es por su sentido ontológico en los términos de la realización procedimental, según las vertientes construidas anteriormente, las distintas concepciones que hemos visto. Al pensar la participación política en el marco de esas vertientes, es posible determinar algunas propiedades constitutivas que determinan la esencia de esa participación. Una primera propiedad corresponde al carácter externo que adopta respecto al ciudadano y en relación con el Estado. A manera de metáfora, básicamente es un puente que los ciudadanos bien pueden o no pasar.
pero que en todo caso la voluntad de su construcción y existencia depende de la voluntad estatal, como también la autorización a los ciudadanos para transitarlo. En consonancia, al aparecer la participación política como objeto externo, se configura como una participación sin sujeto, siendo esta una segunda propiedad. Asunto muy extraño si se considera que hasta en el argot popular los ciudadanos comprenden que el sujeto de la democracia es el ciudadano y que la democracia la constituye el ciudadano con participación. La tercera característica es la propiedad que posee la participación de representar la condición o posibilidad de acceso a productos necesarios para la vida humana. Eso es, adoptando una forma equivalencial en la que el ciudadano participa y a cambio tiene la promesa, que en pocas ocasiones se hace realidad, de satisfacer alguna necesidad o favor, entre comillas, político. La cuarta propiedad tiene como sentido legitimar el poder constituido, el poder hegemónico representado por el Estado. En tal sentido, la participación política contradictoriamente permite que la mayoría de los ciudadanos, objeto de las condiciones de desigualdad social y desprovistos de las necesidades básicas para vivir, legitimen en el Estado su propia condición. Resulta inevitable, dadas las propiedades intrínsecas de la participación política, no identificar el carácter fetichista que adopta y la similitud con algunas características propias del análisis marxista sobre las mercancías. Respecto al análisis de las mercancías, exponía Marx: lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo, como caracteres objetivos inherentes a los productos del trabajo, como propiedades sociales naturales de dichas cosas, y por ende, en que también refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como una relación social entre los objetos al margen de los productores. El mismo misterio se manifiesta en la participación política. Los objetos de las necesidades humanas se reflejan como productos objetivados e inherentes a la participación política. Por tanto, es natural determinar el objeto de la participación política como un producto capaz de ocultar las relaciones sociales propias de su producción, pero además capaz de reflejar las condiciones de su producción al margen de los productores, los ciudadanos. La participación política hecha cosa, mercancía, factible de ser comprada o vendida según las reglas de la oferta y la demanda propias del mercado, desarrolla en el proceso mismo de intercambio, de circulación, diría Marx, su carácter fetichista. Lo que es una relación entre ciudadanos para consensuar las propias condiciones históricas de existencia en comunidad, que en esencia constituiría el valor de uso de la participación política, se transforma en una transacción de mercado sujeta a las relaciones propias de una cultura política oligarca, cuyas bases y principios siguen siendo los del sistema hacendatario colonial. La participación política aparece como un valor de cambio, ajeno a los ciudadanos que la producen, y más bien estos la reconocen como un instrumento externo, un objeto social en sí mismo, del que pueden hacer o no uso para superar las condiciones de existencia material, si se constituye acorde al deseo de los poderes hegemónicos, culturales, políticos, etc., representados en la institucionalidad del Estado. Para luego, en su producto final, la política, como expresión de los poderes hegemónicos y de la concentración de la propiedad privada, manifiesta para las mayorías como desigualdad social, presentarse ajena a la voluntad de los ciudadanos como una cosa extraña y misteriosa. Yo les voy a mandar ese capítulo completo, ¿sí? Ahora bien, esa parte yo sé que fue un poco durita, pero hay que estudiarla y hay que entenderla, ¿sí? Y les voy a mandar el capítulo completo. Por ahora está inédito, pero vamos a publicarlo en una revista de filosofía de la Universidad de Cartagena en los próximos meses. A partir de ahí, volvamos acá. A partir de todo ese análisis, ¿cuál fundamento de la participación tenemos en Colombia? Esto es un duro cuestionamiento, o sea, es muy fuerte, si lo entendemos.
Y entonces tenemos que pasar a mirar entonces un campo, y con eso voy a terminar ya, y es, o sea, ¿qué es lo que está pasando entonces? ¿Qué es lo que se oculta realmente? Lo que realmente se oculta son los espacios, las experiencias comunitarias donde se están realizando otras participaciones políticas, no estas, las del Estado. Y esas participaciones, en el caso de una investigación que realicé, precisamente con ocasión de la tesis doctoral que realicé en participación política, pues la hice con líderes de juntas de acción comunal. A esos líderes que muchos no quieren porque les achacan los males de la estructura del país solo a ellos, pues ellos tienen otra visión también, pero nadie la ha estudiado. Porque ahí viene el problema. O sea, sí, nosotros podemos afirmar mucho desde la Universidad de la Vida, pero solamente determinando cómo se construyen esas otras formas, esas otras alternativas, podemos desfetichizar las formas dominantes. No hay otro camino. Y en ese camino lo hicimos a partir de investigación cualitativa y de historia oral. ¿Por qué de historia oral? Porque precisamente hay un rechazo a la historia oral de los sectores campesinos, de los oprimidos, de los indígenas, distintos grupos étnicos, a la historia oral de nuestros viejos. Recurrir a la historia oral de entrada, pues es un acto de rebelión contra el sistema también. ¿Qué encontramos allí? ¿Cuáles son los valores que se promueven? Luego de que defetichizamos la participación y podemos ver otra participación en los líderes. Estos son los valores que se encuentran allí: el respeto, la responsabilidad, el compromiso, el servicio y la tolerancia. Pero esto no es en teoría, esto es en el ejercicio práctico del liderazgo comunitario. Los líderes no lo aprenden como check-in, lo construyen en su experiencia cotidiana, en comunidad. Y ya decía Aristóteles, el ser político solo se construye en comunidad, y la comunidad es lo que se quiere acabar con los nuevos modelos, tanto de la modernidad, que pretendió acabarla con la idea general de sociedad y sociedad civil, como con los modelos neoliberales o postmodernos. La humildad y la lealtad, no en el sentido religioso que la entendemos, sino la enseñaron a nosotros, sino es una lealtad con los procesos comunitarios, y la humildad como una posición frente al conocimiento, que ellos construyen en su hacer diario, pero que reconocen que tienen que aprender mucho. Y por eso cuando uno trabaja con líderes comunitarios de Ibagué o de cualquier región de Colombia, los líderes siempre están en constante capacitación hasta que se mueren. Siempre se están formando. Tienen diplomados de lo que ustedes quieran, porque la experiencia cotidiana les obliga a saber de todo. Es decir, que los líderes comunitarios son sujetos políticos situados, lo que no estamos enseñando nosotros en la universidad ni en nuestras instituciones educativas. Vienen un conjunto de valores allí: cooperación, amistad, colaboración, solidaridad, unión, entre otros. ¿Qué sigue con esto? Como ya sabemos cómo se construye, pues hay que entrar a hacer una crítica muy fuerte al Ministerio de Educación en su proceso de formación de ciudadanos. Porque díganme de estos cuáles no contribuyen a la formación de un sujeto político y a la democracia en Colombia. Pero eso es lo que hacen los líderes, muchos que no saben leer y escribir. Entre otras, como anécdota, yo me incliné en este tema porque me fui a una vereda de Ortega, Altavista, por allá, y me encontré un líder comunitario que no sabía leer y escribir, y era mejor ciudadano que muchos que tienen doctorado incluso en esta universidad. La pregunta es si la escuela es la que debía formar a ese señor como ciudadano, y lo está haciendo porque cada vez más personas acceden al sistema escolar, pero cada vez somos peores ciudadanos. ¿Cómo ese señor aprendió a ser buen ciudadano si no fue a la escuela? Pues eso es lo que yo quise investigar. ¿Cómo construyó esa ciudadanía? Y ahí, a partir de ahí emergen nuevas ciudadanías.
que son invisibilizadas, por supuesto, por el Estado, por todos los aparatos hegemónicos y por nosotros mismos, hay que decirlo, porque nosotros somos parte de esa estructura. Ahora miramos las capacidades. El fondo de esto es toda la teoría de Marta Nussbaum y Amartya Sen. ¿Cuáles capacidades desarrollan? Ojo con esto. La capacidad de movilización social, que es la que incluso en el acuerdo lo traje, pero no hay tiempo. Entre otras cosas, en el acuerdo de paz hay el segundo punto, participación política. Y muchos están en desacuerdo, porque no tienen ni idea qué es la participación política ni se han leído los acuerdos. El gran logro de los acuerdos a favor de la FARC es que les dan unas curules por 2 periodos. El resto, léanlo en la Constitución política, que no se cumple. Respetar la protesta social, permitir que la gente se organice, pues eso es de la naturaleza de la democracia. Pero en Colombia, como está sancionado, entonces en los acuerdos de la FARC quedó, y muchos de nosotros estamos en desacuerdo. Pues eso es lo que dice la Constitución. Esas capacidades, empoderamiento, autonomía, decisión, persistencia, aparece el amor, que nosotros no estamos educando para el amor, el conocimiento, la confianza y sobre todo la capacidad de cambio. ¿Por qué aparecen en las 2 esquinas? Pues porque la capacidad de cambio está íntimamente ligada con la capacidad de movilizarse socialmente, y eso lo entienden los líderes comunitarios, pero eso no se enseña en las escuelas y se sanciona constitucionalmente. Y luego vienen unos significados que tiene la participación política para estos líderes, a partir de su experiencia. Amor para ejercer el liderazgo, construir proyectos colectivos, actuar como ciudadanos, la revolución, imagínense plantear esa vaina, ¿sí? O sea, participar políticamente significa revolución, y no son guerrilleros. Es que esa revolución tiene que ver con la posibilidad de cambio. Es un estilo de vida, la posibilidad de ser elegido, no de elegir, sino ser elegido también. Decidir, acción, etc. Ese marco nos permite a nosotros entonces adentrarnos, pues hacer una crítica muy fuerte de la participación política desde un nivel teórico, pues, sé que un poco elaborado, pero nos permite también cuestionarnos sobre las nuevas posibilidades. Ahora, ¿qué queda? Este ejercicio, los productos de ejercicio de investigación, bueno, ahora ¿cómo lo llevamos a la escuela? ¿Cómo cuestionamos fuertemente las políticas ministeriales, las competencias ciudadanas, que son hechas por escritorio, por sabedores que nunca han trabajado con comunidades, que son producto de la retórica y no de la experiencia? Entonces hoy hay todo un movimiento latinoamericano, incluso mundial, pues que viene y está reconociendo, está recuperando nuestros saberes, sobre todo en nuestras comunidades indígenas, de los sectores populares. Pues estamos diciendo que hay otras formas de hacer política y de construir la política. Y básicamente ese ejercicio y esa experiencia, yo sé un poco larga, es la que yo quería compartirles a ustedes, y pues muchas gracias por escucharme. Por supuesto, como todo es objeto de crítica y análisis, esa es parte de los derechos que tenemos como ciudadanos en una democracia. Entonces las personas que quieran intervenir, 3, 4 personas, lo pueden hacer si tienen alguna reflexión para ampliar algún tema, simplemente estar en desacuerdo o plantear alguna pregunta, lo pueden hacer abiertamente, por supuesto. Como a veces no escuchamos desde allá, entonces yo les pediría que vinieran acá, pues para que todos escuchen cuál es la pregunta que van a hacer. Entonces, los que tengan preguntas siguen acá y las hacen de una vez y recogemos. Generalmente las personas que se van hacia las 5:30, un poco antes, para las personas que vienen de afuera, es por 2 razones básicamente, ¿sí? Porque se aburrieron mucho y se fueron, pero la verdad la mayoría es que el restaurante de la universidad queda aquí atrás y se quedan sin la cena. Entonces pues generalmente tienen que ir y no aguantar hambre esta mañana. Entonces por eso hay muchos compañeros de la universidad que tienen que ir a
a comer, ¿no? Pues los que conocemos la dinámica sabemos que es por eso, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan. Listo. Entonces miremos quiénes tienen preguntas y cerramos la jornada de hoy con eso, preguntas. Indira. No es pregunta exactamente, es una sugerencia. El tema es tan interesante y tan necesario que la verdad es que queda uno como principiado nomás. Entonces, Yo también he quedado así. Que después de esto lo que se abre es un montón de cosas. no sé, si dentro de los mismos espacios de cátedra o de pronto aparte, no sé. Otra es estos documentos que hemos visto y que ha leído, nos lo van a hacer llegar. Sí, la idea de la cátedra, como explicamos en la sesión anterior, es recopilar las memorias y sacar un cuadernillo de las memorias pues para compartírselo a ustedes, ¿sí? Entonces, una vez la tengamos al final, se las vamos enviando. La idea es como hacer una publicación así sea virtual, ¿no? Porque no tenemos recursos para hacerlo físicamente, ¿no? Pero sí les vamos a compartir eso. Metodológicamente, pues también hay que decir algo. Esto está pensado más en términos de conferencia, incluso más que charla. Que cuando uno charla, pues uno va echando cuentos muy dispersos, esa es la verdad, ¿sí? Pero cuando uno se pega al libreto, el nivel de profundidad teórica, pues es muy preciso porque eso que está escrito se ha modificado, se ha estructurado, o sea, tiene una consistencia mucho mayor, ¿sí? Y permiten dar mayores elementos, pues en este caso a todos nosotros que somos parte de la cátedra, ¿sí? Pues ahí el 60% obviamente no se puede exponer. Por eso yo decía que empezamos a partir de unas ideas generales, íbamos a mirar los gráficos, después íbamos a pasar a una lectura, ¿sí? Entonces empezamos de mayor a mayor, de menor a mayor, en términos de densidad y como de intensidad, como de discurso, digámoslo de esa forma, ¿no? Buenas tardes a todos. Les aplaudo el espacio. Creo que concuerdo con lo que decía la señora en el tema de que pues, el tema aterriza bastantes puntos, pero también deja un abrebocas para muchos más, ¿no? En ese sentido yo tenía pues, como dos punticos acá y era que yo veía un tema del Foro de Jóvenes de las Américas, del Banco Mundial, y este tema por sí solo, digamos, no lo tocaban, sino que traían unos datos a colación que son importantes traer en el sentido de mirar, digamos, cómo está constituido o cómo se da el tema de esa participación política, pero también partiendo de unas bases, y es el tema educativo. Y, por ejemplo, ellos ponían unos datos de Latinoamérica específicamente y decían que la tercera parte no acaba en la educación secundaria. Un 45% de los que terminan la educación secundaria no se gradúan. Un 20% no estudian ni trabajan, es decir, de los jóvenes de Latinoamérica. Y un 50% de los que inician estudios universitarios no los concluyen. Entonces, en esa medida, también hay un tema pues que hay que mirar no solamente en el contexto local, sino también en el contexto latinoamericano, que cómo se está desarrollando este tema educativo y cómo los jóvenes hacen parte de este contexto y adicional a eso, cómo son actores partícipes de esos contextos participativos. Y el otro punto que quería tocar era que si bien hay unos contextos participativos en el país, por ejemplo, hoy en día el tema de los referendos es un tema, digamos, como irónico, ¿no? Se han popularizado en muchas regiones del país, en muchos municipios, pero cuando hay ejercicios fuertes de participación, se ven vetados por los mismos organismos que son los que coordinan esos procesos de participación. Es decir, caso, por ejemplo, Bogotá ahorita con el tema del referéndum, de la revocatoria. Sí, la gente hizo un ejercicio participativo, pero actualmente está bloqueando ese ejercicio participativo. Entonces, mi pregunta iba en ese punto. ¿Cómo hacer, yo sé que no hay una fórmula mágica, pero cómo hacer que esos ejercicios donde la gente participa realmente se vean representados en una decisión de
de esas personas que han participado para tomar una decisión de un cambio en sus regiones o en sus municipios? Sí, vea. Estamos en un lío de marca mayor, ¿sí? Porque incluso los mismos acuerdos de la FARC pues, reproducen el mismo modelo. Ahí no hay ningún cambio, en absoluto. O sea, ¿qué dicen los acuerdos? Básicamente pues, que las FARC entre a jugar en las mismas ligas en las que funcionan los grupos de poder dominantes. Entonces, ¿cuál es el cambio? No hay ningún cambio. Entonces, el tema acá no es que nosotros entremos a participar en las mismas condiciones que nos están imponiendo los poderes hegemónicos. Mejor dicho, aquí pueden votar el 100% de ciudadanos. ¿Para legitimar a quién? ¿Para elegir a quién? Esas son las primeras gráficas. Por eso yo les mandé esas guías, tanto en la del MODE como la encuesta de cultura política. El fetichismo de la participación lo que nos quiere decir es que entre más participemos con los modelos de participación que nos han impuesto, pues mayores niveles de opresión y menos democracia tenemos. Esa es la contradicción del fetichismo. Entre más participemos, el producto político de esa participación, que es el poder, más ajeno a nosotros somos. Y por tanto la redistribución de los recursos. Por eso es complejo. Porque no se trata de que todos participen, es qué tipo de participación. Y pues ahí nos toca ponernos juiciosos, volver a los griegos, volver a Aristóteles, y esa participación es desde las formas comunitarias. Y esas formas hoy pues están en crisis. Uno, porque las ha paliado el Estado. Al Estado no le interesan las formas comunitarias, más que para capturarlas y meterlas como mecanismo de afianzamiento del poder, como las juntas de acción comunal. ¿Sí? O sea, las juntas de acción comunal están en un dilema, en un conflicto permanente. Es una lucha, es fuerte. Pero eso uno lo ve si se mete a estudiarlas. Si no, pues nuestra Universidad de la Vida dice, yo no voy allá como joven porque es a mano de viejitos, politiqueros, ¿sí? Corruptos. Esa es la postura juvenil frente a las juntas. Por ello hice énfasis en los datos visualizando el papel de las juntas. A pesar de eso, ¿por qué persisten las juntas de acción comunal? Entonces, cuando uno trabaja con juntas de acción comunal, ya se nos han muerto muchos amigos de nosotros, ¿sí? Pues, que han ayudado a construir los barrios, han ayudado a mejorar los servicios públicos, independientemente del Estado y contra el Estado. Por eso es un acto revolucionario, la verdadera participación política. Sin embargo, ellos no han tenido que armarse, ni irse a la guerra, sino desde formas de civilidad, ahora sí, desde la acción comunitaria, desde la acción con otros, empiezan a constituir otros valores, otras capacidades, otros significados. Y esos significados son los que nos dan a pie a nosotros para pensar en unos nuevos ciudadanos. ¿Por qué estamos en crisis? Pues porque estos nuevos ciudadanos, pensémonos a nosotros mismos, nuestros hijos no quieren nada que ver con la política. Algunos han dicho que los jóvenes son apolíticos, eso no existe, ¿sí? No, sí son actores políticos, pero los utilizan como objeto político realmente, no como sujetos. Entonces, el tema de las redes sociales, entonces cada vez más los chicos tienen menos interacción. La escuela podría ser un escenario de comunidad. Las escuelas, nuestras instituciones educativas, cuando digo la escuela es como institución en general, como aparato de socialización, ¿sí? de los ciudadanos en los países modernos, las escuelas no son comunidades. Y es lo primero que tenemos que cuestionarnos. Cuando yo tengo amigos profes que van a la escuela y dicen, yo soy profesor acá cuando llego a tal hora y dejo de ser profesor cuando salgo de las puertas. Hay maestros que dicen eso. Son amigos míos, muchos. Él va porque le pagan un sueldo, no porque tenga una vocación. Pero cuando llegan allí y trabajamos con los chicos y reproducimos el manual que nos dan, y nos preocupa es que llenen el check-in y les vaya en prueba a saber bien. Es la mecánica de la educación de ciudadanos. Es la
son ciudadanos que están desprovistos realmente de cualquier análisis crítico. El primer análisis crítico que debe hacer el ser humano como sujeto político es sobre sí mismo, y no se está haciendo. El segundo es sobre sus condiciones de existencia en comunidad, y los chicos no quieren nada que ver con la comunidad. El tema de la urbanidad, del urbano, del mundo urbano, pues nos lleva a situaciones un poco más extremas, y es que antes, apenas unas décadas, podíamos salir a la calle y jugábamos con nuestros amigos, pactábamos cosas, los juegos tradicionales. Eso prácticamente se ha perdido, y esos juegos eran mecanismos comunitarios de generación de valores, reglas para la democracia. Entonces ya los chicos metidos en edificios, nosotros mismos, los que vivimos en edificios, uno a veces no sabe ni quién es el vecino. Llegan, se van y uno no. Y estamos felices porque nadie nos molesta y uno no molesta a nadie. Y si alguien pone de ruido, pues uno se queda en la administración y eso lo arregla un tercero. Es decir, que esas interacciones, ese conflicto que es propio de las democracias y configura las relaciones sociales, pues cada vez pues nos está llevando a que esas relaciones se rompan, y pues somos ciudadanos que nos relacionamos en función del Estado y del mercado, pero no entre los vecinos. Es la crisis de la comunidad. Entonces ese tema de la comunidad es el que hay que entrar, creo, a revisar y a estudiar, porque también hay que decirlo, cuando yo me metí en este tema, duré 3 años frenado. La premisa es que en un doctorado de ciencias de la educación, ¿cómo se le ocurre a usted estudiar el tema de la educación en comunidades? Usted tiene que hacer la institucionalidad educativa. Y eso lo dicen doctores de Bogotá, de otros, porque piensan que ese tema de la formación de ciudadanos corresponde a la escuela. Resulta que no. Los ciudadanos no solamente se forman en la escuela, se forman en la familia. Pero resulta que la familia está en crisis como aparato socializador. Aquí mismo saliendo, yo voy y tomo tinto, y mi amiga que trabaja allí, egresada de acá, al mes, 2 meses que tuvo la niña, ya la manda a jardín infantil, con 2 meses de nacida. Yo le digo, usted es una desalmada. Entonces el proceso de socialización primaria de ese ciudadano en la familia se perdió. O sea, esa idea de comunidad se rompe. Y de noche pues la recogerán, pues para que duerma y madruga, porque la persona tiene que trabajar. Pero esa es amiga, y tengo muchas amigas de esas. Otras amigas, porque esto es muy complejo, por ejemplo, han decidido ser mamás sin papás. Entonces ya viene el tema de cómo interviene en la configuración de la idea de comunidad desde la familia. Pues hay mujeres que dicen, quiero tener un hijo, pero hasta ahí. Entonces va cambiando la idea de familia como comunidad. O sea, hay un replanteamiento de eso. La escuela ni se diga, ¿sí? La idea del barrio y comunidad, pues ni se diga. Entonces todo esto nos afecta, pero no lo estamos estudiando, ¿sí? Entonces, sí se están formando, ¿sí? Yo no digo sujetos, porque es que el sujeto tiene unas implicaciones ontológicas, filosóficas. Hay objetos políticos que van y votan y se les olvida por quién votó, ¿sí? Aquí somos 10 millones, el 10% de los colombianos son desplazados. Y ese 10% con toda seguridad está eligiendo a los mismos que los desterraron, le robaron las tierras. ¿Usted cómo explica eso? Porque hay una desconexión de lo que es la comunidad nacional. O sea, esa idea de la modernidad, nosotros mismos no reconocemos esos otros sectores. Es más, tenemos ciertas ideas y perjuicios, pues los que trabajamos con el tema de víctimas, cuando llegan las víctimas a los barrios, dicen, por algo lo desplazarían, por algo bueno no será, y lo revictimizamos, o sea, nos echamos el mismo cuento. Cuando los niños llegaban a los colegios, y esa es una confesión, con la gobernación empezamos a hacer un trabajo con los niños víctimas de los colegios. Los profes, no todos, muchos profesores los victimizaban y los discriminaban porque eran víctimas, desplazados. Entonces el problema es mayúsculo, o sea, esto es grande, pero tenemos que empezarlo a abordar desde la construcción de conocimiento.
Y en eso, pues a mí sí me da pena, pero no nos sirve el sentido común, porque en ese es el menos común de los sentidos, como dice Platón. Si fuera por sentido común, esos 8 millones de desplazados no estaban otra vez religiendo y sustentando las formas de poder hegemónico en Colombia. Porque por sentido común, si a usted le robaron las tierras, le mataron sus hijos, por sentido común uno esperaría que actúen en consecuencia. Y no funciona así. Entonces, el tema de la educación sí, pero ya en este nivel, pues nos toca meternos a construir conocimiento, ¿sí? Y no el conocimiento, pues, desde los parámetros de la modernidad, sino reconociendo lo que nosotros somos como colombianos, nuestra diversidad cultural, las enseñanzas de nuestros pueblos. Y esas enseñanzas, bueno, ahí se habla de la educación intercultural. ¿Cómo llevamos eso a las escuelas? Y resulta que aquí estamos hablando de educación intercultural, donde hayan negritos, donde hayan indiecitos. No, la interculturalidad es para todos los colombianos, porque es que esa es la idea de nación que nosotros tenemos. Y resulta que no, aquí no. Entonces, cuando hablamos de eso y pensamos que es llevarlo a la escuela, porque en los NASA de Planadas, allá hay unos indiecitos, entonces educación intercultural para allá. Eso es una forma de discriminación. Porque esa educación debería ser para todos. Para que yo, que no soy negrito, no soy indiecito, no vivo allá, cuando digo indiecito entre comillas, pues yo que no soy, ¿sí?, ni me reconozco como raizal, porque aquí todos somos mestizos, pero nos creemos blancos. Pero todos somos mestizos, o sea, tenemos un problema de identidad. Y peor aún, al reconocer al otro. Entonces acá discriminamos, y pues desafortunadamente yo digo, sí, discriminamos, pero los mismos que debemos formar para que no suceda, lo hacemos. Discriminamos al chico en el colegio porque es de otra religión. Entonces resulta que el profe de X materia es de una religión, y ya discrimina al niño si es de otra. Si hay temas de diversidad sexual y de género, todavía lo tratamos como una enfermedad y se sigue discriminando, ¿sí? Pero psicológicamente, pues eso es propio de la naturaleza de los chicos. En esa época están definiendo precisamente su orientación sexual. Y lo que hay que hacer es orientarlos, no discriminarlos. Porque antes agravamos el problema si fuera un problema. Entonces creo que la cosa nos pone unos retos, sobre todo a la universidad, pero también creo que le abre los ojos a las comunidades, para que nos valoremos mucho más desde lo que estamos haciendo, ¿sí? Y reconociendo este tipo de cosas, en términos estructurales, en lo posible, pues continuemos esa lucha, porque es una lucha muy fuerte, es una lucha histórica, y pues ahí sí diría Freire, esta es una lucha por la liberación. Pero hay que reconocer y hay que saber para poderlo hacer, ¿no? Esa es la invitación para esto. Ya para hacer esto más didáctico, este no es el espacio, habría que pensar en un taller, Indira, ¿sí?, donde podamos analizar y que la gente se implique con su experiencia propia, ¿sí?, y podamos teorizarlo, pero eso ya es otro espacio que es de taller. O sea, aquí para hacer taller, pues este no es el espacio realmente, ¿sí? O sea, aquí básicamente la cátedra está pensada para generar reflexiones e inquietudes, que eso es lo que esperamos, que se generen muchas inquietudes, muchas reflexiones, y a partir de ahí pues cada uno pueda construir también otros objetos de estudio que contribuyan precisamente ahora sí a la democratización de este país y al cambio social, ¿vale? Bueno, yo les agradezco. La próxima sesión se va a hablar sobre desarrollo territorial, región y ciudadanía. La va a desarrollar el profesor Miguel Espinosa, que está terminando su doctorado en la Universidad Nacional precisamente en geografía y está trabajando sobre conflictos territoriales. Entonces creo que ahí hay una experiencia valiosa de más de 20 años, ¿sí?, en estos temas, y pues hoy que estamos hablando sobre desarrollo territorial, ¿sí?, con los PD en el marco del posconflicto, pues creo que esa reflexión nos viene a bien. Muchas gracias.